Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clark, Tennessee. Estamos un miércoles más, una noche de oración y una noche para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras tuyas puedan llegar a muchos lugares en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante que se llama anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Anunciar el reino de Dios, porque es muy importante, porque para eso fuimos llamados todos nosotros como iglesia, para anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Y hay que saber qué es exactamente el reino de Dios, porque también nos podemos confundir, porque en la Biblia no solamente aparece el reino de Dios, en algunas Biblias también aparece el reino de los cielos con ese, pero no, aparece el reino de Dios y el reino del cielo. Entonces hay que saber exactamente cuál nosotros tenemos que anunciar, porque muchas iglesias anuncian el reino equivocado, ¿verdad? Vamos a leer nuestra primera cita en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15. Y dice, en el cual en su tiempo mostrará el bendito y solo potentado Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual solo tiene inmortalidad, que mora la luz insaciable, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y la potencia. Amén, ¿verdad? Entonces vemos que nos habla que del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿va? Si vemos en Revelación o Apocalipsis 19, 16, dice que un día Él va a venir en su corcel y en el corcel va a venir en su muslo, va a venir el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si estamos anunciando al Rey, obviamente tenemos que anunciar el reino de Dios, porque dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 que Jesús es el Shaddai, ¿verdad? Porque hoy en día muchas religiones falsas tratan de decir que Jesús no es el Shaddai. Dice Apocalipsis 1 que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. No solamente puede haber un Todopoderoso, entonces es Dios. Entonces nosotros tenemos que anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que anunciar este reino de Dios correctamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 16. En la palabra de Dios vamos a ver algo muy importante que nos dice Lucas capítulo 16, versículo 16 y 17, y dicen algo muy importante que tenemos que aprender. Si usted tiene su Biblia, subráyelo o apréndaselo, porque dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿verdad? La ley y los profetas. ¿Por qué? Porque hay tres leyes, ¿verdad? Ya les enseñé que hay la ley mosaica, lo ponemos aquí en la pizarra, la ley de los profetas, ¿verdad? Y la ley de la fe, ¿verdad? Que está escrita en nuestros corazones, que nosotros hacemos la ley no porque tenemos que hacerla, sino porque nos nace de nuestro corazón, porque Dios está ahí. Entonces hay tres leyes, ¿verdad? Tres leyes principales, acuérdese, para que, por ejemplo, alguien le dice, no, ustedes no hacen la ley, pues ¿cuál ley? Ustedes no saben nada de la ley, pues ¿cuál ley? ¿Ah? La ley mosaica, la ley de los profetas o la ley de la fe. La ley mosaica es todo lo que Moisés escribió y todos los papiros, pero la ley de los profetas es todo lo que los profetas escribieron y los religiosos, los fariseos, muchas veces no las aceptaban, ¿verdad? Y aceptaban a algunos profetas mayores como Elías y Isaías y Jeremías, pero a los profetas menores no los tomaban en cuenta. Entonces, por eso Jesús dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, eso quiere decir que ya no hay profetas, ¿verdad? Alguien que se dice profeta está mal, ¿verdad? No es un siervo de Dios, no es alguien de Dios, es un usurpador, ¿verdad? Es un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Dice la Biblia, porque ya no hay profetas. ¿Por qué ya no hay profetas? Porque ya la Biblia ya está cerrada, ya no tenemos que añadirle nada. Si hubiera profetas, entonces tenemos que añadirle algo, ¿verdad? Pero como que ya no hay profetas, ya no tenemos que añadirle nada. Por eso Jesús dice que hasta Juan, ¿verdad?
dice, el reino de Dios es predicado, el reino de Dios es predicado, el reino de Dios es predicado, dice. Entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas tratan de entrar a fuerza al reino de Dios, ¿va? Mucha gente dice, no, acércate a la iglesia, ven a la iglesia, busca de Dios. Realmente el que te encuentra es Dios, pero si tú le crees lo que Él hizo en la cruz, ¿va? No se trata de tú que encuentres a Dios, sino que Él te encuentre a ti. Muchas veces no lo entendemos ese concepto, ¿va? Porque nos los enseñan mal. Entonces muchos hacen fuerzas en sus propias fuerzas, ¿va? Hacen mandas, prenden velitas, hacen infinidad de tradiciones, ¿verdad? No, tú no puedes llegar a Dios si Dios no llega a ti. Él tiene que entrar a ti para que tú estés con Él. Esa es la única forma que Dios puede estar contigo. Pero nosotros tenemos que seguir anunciarlo, ¿va? Pusimos aquí en nuestra pizarrón didáctico al hermano Juan Pérez, ¿verdad? El hermano Juan Pérez nos ayuda para este estudio didáctico que nosotros tenemos que anunciar. ¿Qué es anunciar? Hablar de Él, hablar del reino de Dios. Pero tenemos que hablarlo correctamente, ¿verdad? Porque de nada nos sirve tocar una puerta y decir, no, Jesús te ama. Y la Biblia no dice eso. Jesús quiere arreglar tu matrimonio, quiere arreglar tus problemas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que establece que Él vino a salvarnos del fuego eterno, ¿verdad? Eso es anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces muchos no creen en anunciar el reino de Dios. Vamos a ver 16:31 ahí mismo, ¿verdad? En esa cita dice, mas él les dijo, no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco perseguirán aunque alguno resucite entre los muertos. Entonces, fíjese muy bien cómo en Mateo 16, el mismo Jesucristo les dice que no le hicieron caso a Moisés, no le hicieron caso a los profetas, y en la ley de la fe, aunque alguien resucite de los muertos, no van a creer. Es lo que está diciendo Jesús. Aunque alguien, o sea, Él está diciendo que Él mismo va a resucitar, ¿verdad? Pero aunque alguien resucite de los muertos, no van a creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a creer el reino de Dios, no todo el mundo va a creer esa noticia, no todo el mundo va a querer escucharlo, ¿verdad? Entonces vamos ahí mismo en el 17, capítulo 5 y 6, esos son dichos versículos en Lucas, ¿verdad? Porque para que el reino de Dios entre en el creyente, para que el reino de Dios esté dentro de él, tiene que tener fe, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice 5:6. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Señor. ¿Ah? Ya vimos que la fe no es de nosotros, la fe le pertenece a Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Nosotros no tenemos vela en el entierro. Dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, esto no de nosotros, sino es un don, es un regalo de Dios, ¿va? Tanto la gracia como la fe son de Dios. Ya tuvimos otro programa que estudiamos que es fe en Cristo y fe de Cristo. No puede haber otra fe, no puede haber otra fe. Que tú crees en el ángel Gabriel, que tú crees en la Virgen fulana de tal, que tú crees en el niño Dios, no importa, eso no es fe. Porque la fe establece la Biblia que solo fe en Jesús y de Jesús. No hay otra fe, no hay otra fe. Es una fe una falsa fe. Y dice la Biblia, dice, y el Señor les dijo, versículo 6, si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro o este monte, desgárrate y plántate en el mar y os obedecerá. Dice Jesús, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dijeras a este monte, muévete, y ese monte se arrancaría y fuera al mar a donde tú quisieras, ¿verdad? Pero ¿qué realmente dice Jesús cuando dice si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Vamos a poner un granito aquí, ¿verdad? Un granito aquí, un grano. Este grano va, para que este grano germente, para este grano, o sea, ya un grano de una semilla de una mostaza, una semilla de un maíz, una semilla de cualquiera, la semilla tiene que estar muerta para que vuelva a vivir. ¿Sabía eso? ¿Sabía que ni los científicos más grandes en el mundo el día de hoy, los
personas que estudian la naturaleza, los biólogos y todo eso, no saben por qué la semilla vuelve a nacer si estaba muerta. Porque solo Dios tiene el poder de volver a vivir las cosas. Entonces, es lo mismo que nosotros tenemos que morir a nosotros para volver a nacer. Por eso dice que tenemos que tener un nuevo nacimiento o espiritual. Si no morimos espiritualmente, no podemos vivir espiritualmente para vivir una eternidad físicamente, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esa clase de fe y saber que nosotros tenemos que depender de Dios directamente, no solo creerle a Él, sino depender de Él, porque el creer también tiene que tener una dependencia, tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Como dicen los billetes de $1, en Dios confiamos, tenemos que confiar en Él, porque si tú confías en otra cosa, pues Dios no comparte su gloria, entonces hay un problema, ¿verdad? No tienes esa fe que es necesaria para ser salvos, ¿verdad? Jesús predica ambos reinos, ¿verdad? Vamos a ver en Lucas, ¿verdad? Capítulo 8. Lucas capítulo 8 del 1 al 3, ahí mismo en Lucas, ¿verdad? Ya estamos en Lucas, en el doctor Lucas. Dice la palabra de Dios, dice, y aconteció que después él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, ¿va? Él predicaba el reino de Dios, ¿va? Primeramente, también dice en el del 20, Mateo 9:35, vamos a ver Mateo 9:35, la palabra de Dios que nos dice. Mateo 9:35 nos dice la palabra de Dios, dice, andaba Jesús por todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, Jesús, aquí en la pizarra, él anunciaba el reino de Dios y el reino del cielo, el reino de Dios y el reino del cielo. Pero cuando Jesús predica el reino de Dios y nosotros leemos el reino de Dios, se trata de algo espiritual que trasciende la vida, ¿verdad? Y cuando predica Jesús el reino del cielo, significa algo físico, ¿verdad? Cuando Jesús se siente en su trono, cuando gobierne por 1000 años, cuando el cielo baje, la nueva Jerusalén baje en el milenio. Entonces siempre que leemos el reino del cielo es algo físico y el reino de Dios es algo espiritual. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ya estaba profetizado. Vamos a regresar a Lucas, ¿verdad? 17. ¿Va? Ya estamos ahí mismo en el 17 antes. Se me pasó esta cita, pero la volvemos a leer. Lucas 17, del 20 al 25, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y preguntaban los fariseos, ¿cuándo debe venir el reino de Dios? ¿Cuándo debe venir el reino de Dios? Yo veo que estamos oprimidos por los romanos y que el César, que Pilato sigue siendo el que gobierna, que Caifás es el que sigue gobernando la tierra, ¿cuándo Jesús, cuándo va a venir el reino de Dios? Dice, y le preguntaban a los fariseos cuándo iba a venir el reino de Dios, y le respondió Jesús, el reino de Dios no vendrá con observación. El reino de Dios no vendrá con observación. ¿Qué quiere decir Jesús? Que el reino de Dios no lo van a poder ver, porque es algo espiritual, ¿verdad? Es algo espiritual, no lo van a poder ver, es algo espiritual, ¿verdad? Seguimos leyendo, ¿verdad? Y dice 21, ni dirán, Helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. En algunas traducciones pusieron otra cosa, pero dice, el reino de Dios dentro de vosotros está. Entonces, cuando el creyente cree de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, el reino de Dios se traslada ¿a dónde? Dentro del creyente. El reino de Dios está dentro, dice Jesús. Dice Dios que está dentro de vosotros está. Y dijo uno de los discípulos, vendrán días que cuando desearéis ver uno de estos días el Hijo del Hombre, no lo veréis, etcétera, etcétera. Y dice el 23, y dirán, helo aquí, helo allá, no veráis tras ellos ni las sigáis, porque como un relámpago relampagueando desde la parte de abajo del cielo resplandece hasta el otro debajo, así también será el Hijo del Hombre su venida. Entonces dice, este reino no lo verás, pero el reino que vendrá yo vendré como relámpago es diferente, ¿va? Es el reino
físico, es el reino físico, ¿ah? Vamos a ver qué dice Felipe, ¿va? ¿Qué anunciaba Felipe en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ¿verdad? Versículo 12. Y dice la palabra de Dios, mas cuando creyeron a Felipe, que les predicaba el evangelio de las cosas pertenecientes al reino de Dios, y el nombre de Jesús, fueron bautizados, así varones como mujeres, ¿verdad? Entonces creyeron y el Espíritu Santo los selló, ¿verdad? Porque no es algo de observación, no es que tú veas venir la nueva Jerusalén, no es que derroten a los romanos y empiece a gobernar Jesús, eso va a pasar hasta el milenio, hasta el reino de los cielos físicamente, ¿va? Ahí mismo en Actos o Hechos de los Apóstoles 20:28, ¿cuánto costó el reino de Dios, verdad? Vamos a ver 20:28, dice la palabra de Dios. 20:28, dice la palabra de Dios, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por sobrevedores, ¿verdad? Para apacentar la iglesia de Dios, el cual compró con su propia sangre. Entonces estamos viendo que el reino de Dios es también la iglesia gloriosa de Cristo, porque somos un cuerpo de Cristo. Entonces nosotros cuando anunciamos el reino de Dios, estamos anunciando la iglesia de Cristo, el cual, dice la palabra de Dios, compró con su propia sangre, ¿verdad? Entonces ahí mismo 28, 32, vamos a ver 32, dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificarnos y darnos herencia a todos los que son santificados. Entonces, el reino de Dios trae una herencia, ¿ah? Trae un paquete completo, una herencia, ¿verdad? Esa herencia no la vamos a ver hasta que Cristo venga, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, pues ¿dónde está mi herencia? ¿Ah? ¿Dónde está mi yate? ¿Dónde está mi carro lujoso? ¿Dónde está mi mansión? No, la herencia la vamos a obtener hasta que Jesús venga en el reino físico y nosotros vamos a ser recompensados. Eso lo promete la Biblia, ¿verdad? Nos va a dar galardones y coronas, pero también podemos tener una posición ministerial, depende cómo nosotros hayamos servido a Él durante nuestra vida, depende cuánto interés hemos tenido a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que una cita muy importante que es muy dicha por muchas personas en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Mucha gente le gusta decir esta cita, le gusta decir esta cuota, le gusta buscar por internet, ¿verdad? Es una cita muy leída, que es Mateo 6:33. Mateo 6:33, y dice la palabra de Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Vale? Dice él a los judíos, buscad el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? 6:33, Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Pues nuestra salvación, vamos a pertenecer a la familia de Dios, nuestra herencia, vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, va a venir añadido todo eso, todas las bendiciones que Dios tiene. Dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, nos dicen en Gálatas, ¿verdad? Ya hemos sido bendecidos, no tenemos que andar reclamando bendiciones, ya hemos sido bendecidos y Dios sabrá a qué tiempo nos las da. Entonces dice la palabra de Dios, dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces alguien que ya es sellado, alguien que ya es iglesia, ya no anda buscando el reino de Dios porque ya lo tiene dentro de él. Ya el reino de Dios ya está dentro de él. Entonces ya no solamente nosotros tenemos que cambiar nuestro tipo de mentalidad, ¿verdad? Renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, dice renovar nuestra mente a la mente de Cristo, etcétera, etcétera, lavarnos con la palabra de Dios, adquirir conocimiento para que esa justicia se añada al reino de Dios, para que nosotros empezamos a ser justos y a reflejar la gloria de Dios y a ser instrumentos mejores para Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces dice Mateo
6:33, ¿verdad? Buscar el reino de Dios, ¿verdad? Pero nosotros le dice a los religiosos. ¿Por qué Jesús le dice a los religiosos que busquen el reino de Dios? Porque ellos están buscando en otro lado, ¿verdad? Ellos están tratando de ganar puntos con Dios, hacer todos sus rituales en el templo, hacer todas las cosas que, no, yo hago esto, yo sirvo a Dios, yo oro a Dios, yo ya hice mi primera comunión, yo ya me bauticé, entonces me voy al cielo. No. Eso es buscar el reino de Dios correctamente. Tenemos que buscar lo que Él hizo en la cruz. Esa es la única forma que nosotros podemos entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Dice Romanos 14:7. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios es algo espiritual? Romanos 14, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pongan mucha atención. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces vemos que el reino de Dios no es algo físico, no es comida ni bebida, es gozo, paz en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, es gozo, paz en el Espíritu Santo, justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Entonces vemos que el reino de Dios es algo espiritual, es el Espíritu Santo dentro de nosotros, como dice en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5 del 21 en adelante, el fruto del Espíritu. Entonces, ese es el reino de Dios, ¿verdad? Gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, etcétera, etcétera, mansedumbre, todos esos 9 frutos que menciona es parte del reino de Dios, ¿verdad? Porque tú puedes tener, no es bebida ni comida, pero porque tú puedes tener todo el dinero del mundo y no tener paz, no tener gozo, no tener felicidad, ¿verdad? Tú puedes tener todo el dinero del mundo y la gente que tiene mucho dinero se duerme hasta con su guardaespaldas amarrado o pone toda clase de alarmas para que nadie lo vaya a robar o tiene que comprarse un carro blindado para que nadie le dispare. Entonces, es algo que no se puede comprar, es algo que Dios solamente te lo puede dar. La tranquilidad, las personas cuando tienen tranquilidad y paz pueden vivir mejor y tener mucho menos enfermedades que mucho más personas en la población. ¿Sabía eso? Que la mayoría de personas que están enfermas porque sus problemas vienen por su mente, son enfermedades, se les llama psicosométricas, que empiezan en su mente y la gente se enferma continuamente. Hay gente que ya está programada que dice, me enfermo 3 veces al año de gripa y se enferma 3 veces al año de gripa. Porque ya su mente ya está, como ya tiene un chip, como digamos, ¿verdad? Pero si tú tienes esa paz y eso, que me dé gripa, se lo dejo al Señor, me vale. Si me enfermo, me vale, Dios me sostiene. Entonces, teniendo esa fe, pues ya Dios te cambia tu vida, ¿verdad? Es muy importante que sepamos eso, ¿verdad? Todo es añadido en nuestra vida, ¿verdad? Para alcanzar la bendición. Efesios 1:3 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. No le faltó una, no le faltaron 2, no, con toda bendición que Él quiere que nosotros tengamos, ya nos bendijo. Y ya incluso ya puso el espíritu que estaba muerto, está arriba en el cielo, en el trono, esperando que nosotros cumplamos esa redención, cumplamos eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 43, ¿verdad? 4:43, que dice la palabra de Dios. 4:43. 4:43, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el cual les dijo también a otras ciudades, es menester que yo predique el evangelio del reino de Dios, para eso soy enviado, ¿verdad? Y predicaba en las sinagogas de Galilea, ¿verdad? Él primero predicaba el reino de Dios para que se arrepintieran y fueran sellados con el Espíritu Santo. Incluso les dijo a los israelitas, ¿verdad? Ustedes tienen que creer en mí, creer que yo soy el Mesías y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese era el anuncio del reino de Dios. Pero el anuncio del reino de Dios
cambió cuando Él murió en la cruz, porque ahora no es lo que Él es, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo, ¿va? En otras ciudades. Entonces vamos a ver que 4:43, sí, esa vimos, ¿va? 4:43, Lucas 4:43, entonces vamos a ver que también dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios, dice, porque 26, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Tenemos ya esa herencia. Revestidos quiere decir que nosotros ya hemos sido comprados. Revestidos quiere decir que nosotros ya somos parte de su cuerpo, parte de Él. Ya tenemos esa vestimenta de Él, ya somos el cuerpo de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender eso, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Nicodemo, ¿verdad? Un día en Juan capítulo 3, Nicodemo, Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 1 dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, y vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, o maestro, nosotros sabemos que tú eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros o estas maravillas, pusieron en algunas Biblias, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Sino que estuviere con Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, cierto te digo, que el que no naciere otra vez no podrá ver el reino de Dios, no podrá ver el reino de Dios, no podrá ver el reino de Dios. Espérese, pastor, entonces, ¿cómo usted dice que el reino de Dios es espiritual? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver si ese es algo espiritual? Pues cuando el Espíritu Santo sella al creyente, le va a abrir los ojos espirituales y él va a poder discernir las palabras de Dios y va a poder discernir a otras personas que lo tratan de engañar o etcétera, etcétera. Porque va a tener los ojos de Jesús, ¿verdad? No podrá ver ese reino. No todo el mundo lo puede ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la luz que Dios entra en ti y te abre tus ojos para que tú puedas ver, ¿verdad? Dice con Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo yo voy a poder nacer siendo viejo? ¿Puedo entrar segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús y dijo, de cierto, cierto te digo que el que no naciera de agua y espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos físicamente, nacemos de agua, porque las mamás tienen una bolsa de agua y el agua se rompe, la fuente de agua se rompe y el niño nace, si usted no sabe. ¿Cómo un niño dentro de una bolsa de agua puede respirar? ¿Usted nunca se ha dado cuenta de eso? Solo Dios puede hacer eso. Ni los científicos saben por qué el niño no puede, no se ahoga el niño. Pero el niño dentro de la bolsa de agua no se ahoga. Y ya cuando sale, empieza a abrir sus pulmones y a respirar. Y dice, y que no naciere físicamente de agua y de espíritu. Nacer de espíritu es que el Espíritu Santo nazca en nuestros corazones, que el reino de Dios nazca dentro de nosotros. Es muy importante, ¿verdad? Dice, vamos a ver Lucas 22:30, Lucas 22:30, la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el reino físico, ¿verdad? El reino de los cielos físicos, dice, para que comáis y bebáis en la mesa en mi reino o asentéis sobre tronos juzgando todas las 12 tribus de Israel. Le dice a sus discípulos, en el reino del cielo ustedes van a comer y beber conmigo y van a estar los otros discípulos y todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el reino físico. ¿Por qué? Porque es hasta el milenio, Seguimos adelante,
Entonces ya nos trasladó a la luz admirable, ¿va? Vamos a ver en Colosenses, ¿va? Ya no somos, estamos en tinieblas, ya Dios nos dio una cierta luz para que nosotros podamos entender. Colosenses capítulo 1 del 13 y el 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es la potestad de las tinieblas? Que no podemos ver. La gente no puede ver porque tiene Satanás, el engaño lo tiene cegado. Muchas veces las personas dicen, no, pues a mí nadie me engaña. Pues se engaña a sí mismo, porque el peor engañador es la persona de él, porque él cree que está en lo correcto cuando no lo es, ¿va? Dice Jeremías 17 que el corazón del hombre es engañoso y torcido y no tiene cura. Entonces no debemos basarnos nosotros en nuestras opiniones o sentimientos o en nuestras experiencias, ¿verdad? Porque muchas veces las personas religiosas tienden a hacer eso, ¿verdad? Mucha gente religiosa a mí me ha dicho, bueno, pues yo tengo el testimonio del hermano fulano de tal, que le pasó esto, que le pasó el otro. Le digo, a mí no me importa ningún testimonio, a mí me importa lo que dice Dios, porque el corazón es engañoso, ¿va? Nos puede engañar Satanás. Entonces, ahí no hay pierde, ¿va? Si tú lees las Sagradas Escrituras, dice 14, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La Biblia dice que cuando tú entras al reino de Dios, la paga del pecado es saldada. Ya Dios pagó por todos tus pecados. Dice la palabra de Dios, dice, tenemos redención. Redención es una compra. Cuando tú comprabas esclavos en Palestina en la época de Jesús, ¿verdad? Dios hizo una compra de ti. Pagó por ti con su propia sangre para que tú pases a ser cuerpo, herencia y parte del reino de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿ah? Vamos a ver Mateo 14, 7, Mateo 14, 7, Mateo 14, 7, la palabra de Dios, como nos habla del reino. 14, 17, perdón. Dice, y ellos dijeron, no tenemos así 5 panes y 2 peces, ¿va? 14, 17, y tráemelos, ¿va? Bueno, esa no es esa cita, ¿va? Es dejen buscarla. No la tengo esa. Vamos a ver Mateo 10 mejor, del 5 al 8, otro ejemplo. Si no tenemos ese ejemplo, podemos buscar otro ejemplo. 10 del 5 al 8, Mateo 10 del 5 al 8 nos dice la palabra de Dios, dice, y estos dos envió Jesús a los cuales le dio mandamientos, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, ni a la ciudad de los samaritanos no entréis, mas antes id por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicando diciendo, el reino del cielo está cerca, el reino del cielo está cerca, ¿verdad? Porque si los judíos hubieran aceptado a Jesús, él se hubiera sentado en su trono a gobernar. Pero ¿qué pasó? Los rechazaron. Entonces Dios abrió las puertas a los gentiles, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? Entonces vamos a ver las bienaventuranzas, porque mucha gente se confunde con las bienaventuranzas. Capítulo 5, Mateo capítulo 5, ¿verdad? Versículo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Entonces, ¿cuál es el reino del cielo? El reino físico. Entonces, ¿a quién le está hablando las bienaventuranzas? A los judíos, ¿verdad? Vemos el 10, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo, ¿ah? El reino físico, no el reino de Dios, ¿va? Porque mucha gente tiende a decir esas bienaventuranzas y apropiárselas. No, es para los judíos, es para el milenio. Versículo 19, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñara a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino del cielo. Y cualquiera que quisiera que enseñara este llamamiento, grande será en el reino del cielo, ¿va? Grande será en el reino del cielo. El reino del cielo es el reino físico cuando Jesús gobierne, ¿va? Entonces vamos a ver Mateo capítulo 13, ¿va? La parábola del sembrador, ¿va? Mateo capítulo 13, dice la palabra de Dios, ¿va? Dice la palabra de Dios, ¿va? Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se allegaron a él las grandes multitudes de tal manera que entró en él una nave y se sentó en toda la multitud, estaba de pie en la ribera.
versículo 13:3. Y habló muchas cosas por parábolas, diciendo: de aquí un sembrador salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron, y cayó parte en pedregales, ¿verdad? Pedregosos, donde tenía mucha tierra, y no nació pronto porque no tenía profundidad en la tierra, mas saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre las espinas, y esas espinas crecieron y la ahogaron, y parte creyó en buena tierra, ¿verdad? Entonces Jesús explica la parábola, ¿verdad?, del sembrador, ahí mismo en Mateo 13, del 18 en adelante, ¿va? Dice: oí pues vosotros esa parábola del sembrador. Cuando alguno oyere la palabra de Dios y no le entiende, viene el malo y la arrebata, ¿va? Cuando alguien predica, alguien habla la de Dios y no le entiende muy bien, viene Satanás y la arrebata, ¿va? Porque la semilla es la palabra, dice Jesús. El sembrador es todos nosotros que hablamos la palabra o que anunciamos el reino de Dios. Dice, ¿verdad? El 13:20, ¿verdad? Y dice: y en lo que fue sembrado en lugares pedregosos, se oye la palabra y al instante la recibe con gozo, ¿va? Tiene mucha emoción, la recibe con gozo, pero no tiene raíces profundas y la palabra no se acerca. Entonces, es muy importante que cuando nosotros anunciemos el reino de Dios, anunciemos el evangelio, esta caiga en buena tierra. Como la parábola del sembrador nos dice, ¿va? Que caigan, porque si cae al lado del camino, va a venir el maligno y se va a comer. Si cae en espinas, se va a ahogar. Si cae en terreno pedregoso, no va a tener raíces, cuando salga el sol se va a comer. Así hay muchas personas que tú les predicas el evangelio y no tienen raíces muy fuertes, entonces la palabra de Dios no entra, no llega, no lo sellan. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no cree de todo corazón, porque tener el corazón dispuesto es tener una buena tierra. Tener el corazón dispuesto es tener una buena tierra, ¿va? Eso no lo entendemos. Vamos a ver Mateo 8:11. Ya vamos avanzando. Mateo 8:11 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: y yo os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se asentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. Entonces se asentarán con Abraham, Jacob, Isaac en el reino del cielo. Entonces el reino físico. ¿Se fija? Otra vez, Mateo 8:11. Mateo 8:11, ¿verdad? Nos dice: y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se asentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo, ¿verdad? No en el reino espiritual, en el reino físico. Ya vamos avanzando, ¿ah? Entonces vamos a ver 24, Mateo 24 o 4:23, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Otro ejemplo del reino del cielo. Por tanto, si trajeres y presentarte el altar, ahí te acordarás de tu hermano, ¿verdad? No, esa 4:23, estoy leyendo 5:23. 4:23 dice: y rodeaba a Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas y ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Predicando el reino físico, porque él se iba a sentar en el trono, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ya por último algunas citas en Efesios, ¿verdad? En Efesios capítulo 1:13, ¿verdad? ¿Qué es anunciar el reino? Anunciar el reino es anunciar obviamente el evangelio. Es la única forma de anunciar el reino. Si usted toca la puerta de alguien y dice: yo vengo a hablarte de Jesús, yo que vengo a decirte que Jesús te ama, yo vengo a decirte que vayas a la iglesia, yo quiero decirte que Jesús puede acabar con tu enfermedad, que Jesús puede hacer un milagro en tu vida, eso no es anunciar el reino, porque no es cierto, eso no salva a nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Romanos 1:13, dice: en el cual esperáis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, porque la salvación es por creer, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Cuando nosotros somos sellados, dice que hay una posición comprada, una posición comprada, una posición adquirida, que nosotros ya estamos unidos a Cristo eternamente, ¿verdad? Entonces ponga mucha atención. Dice la palabra de Dios, va en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros anunciemos el reino de Dios correctamente, porque todos vamos a ser juzgados por el evangelio del reino de Dios. Vamos a ver Romanos 6, 2, 16. Ya oímos Romanos 1, 16, Romanos 2, 16. Dice la palabra de Dios, pongan mucha atención, dice, en el día que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Entonces el apóstol Pablo nos dice que todos vamos a ser juzgados por este evangelio. Y hay muchas personas que van a una iglesia por 20, 15, 30 años que ni siquiera escucharon el evangelio, ni siquiera creyeron en el evangelio, ni siquiera lo predican. Imagínense, cuando llegan a la presencia de Dios, si vamos a ser juzgados por ese evangelio. ¿Ah? Entonces vemos que el evangelio se encuentra, ya saben que en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Pero es algo muy importante, para anunciar el reino de Dios tienes que dar esa noticia. Pero para que la gente crea esa noticia, tiene que creer la mala noticia. ¿Cómo que la mala noticia? Sí. Si las personas no creen en la mala noticia, jamás creerán en la buena noticia. La buena noticia es el evangelio. Pero si no creen la mala noticia, no pueden creer la buena noticia. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, las personas tienen que saber que ellos todos somos pecadores. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús. La gente tiene que saber que no hay solución a su problema de su eternidad, sino es a través de Jesucristo. Tiene que estar consciente que sin Jesús estamos fritos. Tiene que saber la mala noticia, que tú puedes hacer salto, maroma y teatro, prender una velita, irte de cabeza hasta Jerusalén en tu manda y no pasa nada. Tú debes de saber la mala noticia. Hagas lo que hagas, no te puedes salvar a ti mismo. Dice, más aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dice en Romanos, ¿verdad? Dice que en Romanos capítulo 5, dice que todos estamos cortos para la gloria de Dios. We fall short, ¿verdad? No podemos alcanzar la gloria de Dios. Haz de cuenta que usted va a saltar, ¿verdad? Va a saltar y hay un acantilado y todo el mundo no llega a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos a Cristo para tener ese puente que es la cruz. Entonces, lo primero que debes de hacer tú para anunciar el reino de Dios es concientizar a la persona que no hay otra forma de escaparte del fuego eterno, de no hay otra forma que tú mueras y no pagues por tus pecados, que no hay otra forma que tú vas a pagar todas las fechorías que hiciste en la eternidad. No hay otra forma. Entonces, cuando él comprenda la mala noticia, que no hay otra forma de ser salvos, o otra forma de zafarse del problema, otra forma de no ser condenado, va a creer la buena noticia. Porque si no cree porque si tú solamente das la buena noticia, va a decir, pero ¿por qué me voy a ir al infierno? Pues tú le tienes que explicar, porque todos somos pecadores, no hay ni uno bueno, la paga del pecado es muerte, la Biblia establece que todos somos enemigos de Dios. Ahorita es tan ridículo y estamos en una época, o hemos vivido muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que la teología sigue en pañales. Hay personas que son rabinos y etcétera, etcétera, según son doctores de la ley, que dicen, pues somos hechos a semejanza de Dios. La Biblia no dice que fuimos hechos a semejanza de Dios. Perdimos esa semejanza por el pecado. Dios nos ama, somos sus hijos. No, nadie es hijo hasta que sea sellado. Dice Juan capítulo 1, 19, que a todos los que confesaron su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, la gente sigue creyendo que no hay mala noticia. La gente que anda como la fresca lechuga, ¿ah? Pero la gente
cuando se dé cuenta de que si le llega a pasar algo, que si choca, que si muere, que si no amanece, que si se enferma y se muere al otro día, o que le cae un rayo en la cabeza, se va al infierno. Si no se ha puesto a cuentas con Dios. Entonces la gente debe de saber la mala noticia. La mala noticia es que hagamos lo que hagamos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Aunque yo me la haya pasado en un convento toda mi vida, aunque yo me haya pasado rezando un rosario las 24 horas, no. Nada de lo que yo pueda hacer puede salvarme. Lo único que puede salvarme es que yo crea de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz. De todo corazón, porque el evangelio tiene que caer en tierra buena. Porque si no cae en tierra buena, se va a ahogar esa semilla, se va a morir. Dice Juan 3:16, ¿verdad? Dice Juan 3:16, ¿verdad? Todo el mundo le gusta esa cita, ¿verdad? Porque Dios dio a su Hijo amado, ¿ah? Para que nosotros fuésemos salvos. Vamos a leer Juan 3:16. Dice la palabra de Dios, ahí estamos en Nicodemo, ¿va? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, amó, ¿ya? Dios amó al mundo, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, para que no perezca, para que no se vaya al infierno, ¿va? Pero dice, amó ¿en qué? En tiempo pasado. ¿Por qué? Él nos amó en la cruz, haciendo ese sacrificio. Entonces dice, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí mismo en Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Más que el que no cree, ¿qué dice? Ya es condenado. ¿Se fija? ¿Por qué no creyó? Porque cayó en tierra mala. Y dice la Biblia que ya fue condenado. Entonces, como ven, el anunciar el reino de Dios, anunciar el evangelio es un arma de dos filos, porque tanto se puede él salvar como irse también al infierno, si no cree. Por eso es muy importante creer de todo corazón, que no haya duda al respecto, que no tenga yo duda de mi salvación, lo que hizo mi Señor por mí. Entonces, eso es muy importante, ¿va? Vamos a ver Romanos capítulo 5, ¿va? Y dice la Biblia que nosotros somos inútiles, ¿va? Dice 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros. Encarece es en tiempo pasado. Dios encarece su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios nos amó, ¿en dónde? En la cruz. ¿Va? Entonces, si la gente llega y tú dices, yo te vengo a anunciar el reino de Dios, que Dios te ama, eso es mentira. No, la mala noticia es que hay una enemistad entre tú y Dios, que la única forma de hacer las paces entre tú y Dios es que tú creas de todo corazón en el evangelio. De otra manera, te vas a ir al infierno. Así, esa es la mala noticia. La mala noticia, para que ellos se puedan entender la buena noticia, que hay una solución, que tú tienes que creer de todo corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, lo que hizo Jesús en la cruz. Y Él hará el resto. Él nos va a abrir los ojos, como dicen en Juan capítulo 3, y vamos a poder ver el reino de Dios. Vamos a poder ver las maravillas de Dios. Pues vamos a poder ver nuestro cambio de vida. Vamos a poder ver que nuestra familia cambia, nuestro vecindario cambia, que las personas que están alrededor de nosotros cambian porque Dios está con nosotros. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Eso es anunciar el reino de Dios. Eso es anunciar el reino de Dios. Porque tenemos que anunciarlo. Dice en 2 Corintios, última cita, 2 Corintios capítulo 5, Corintios capítulo 5, versículo 17, vamos a empezar, dice, de manera si alguno es en Cristo,
es en Cristo, porque es, no puede cambiarlo nadie. O es gato o es perro, no puede ser perro gato, no. Es niño o es niña. Dice, de manera si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice 18, y todas las cosas son de Dios, todas las cosas son de Dios. Entonces ya cuando nosotros anunciamos el reino, tenemos al Espíritu Santo, nos damos cuenta que todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Que nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Con quién nos reconcilió Dios? ¿Con el diablo? No, consigo mismo, dice la Biblia. Por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros tenemos que reconciliar a otros anunciando el reino de Dios, el evangelio a otros. Esa es nuestra misión como iglesia de cada uno de nosotros. Predicar el evangelio todos los días de nuestra vida, ¿va? Y entre usted más predique el evangelio y las personas lo crean, Dios le va haciendo como un muro espiritual para que el enemigo no lo ataque. Es de eso se encarga Dios, porque todo lo que Dios dice, Mateo 6:33, ya estás haciendo la justicia de Él, ya estás dentro del reino de Dios y todo vendrá añadido, ¿va? Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio. Padre, que este estudio que anunciemos el reino de Dios lo podamos hacer con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, en nuestros trabajos, con otras personas para que puedan ver la luz que hay en ti y la esperanza viva que hay, que es un Dios vivo. En el nuevo poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.